Bienvenidos a todos en este día. Estamos hoy a febrero 3 de 2025. Yo no sé usted, pero la gloria de Dios está sobre el pueblo de Dios en esta temporada. Estamos pasando muchos cambios a nivel político, sociales y ministeriales. Estamos en una nueva década, la década de abrir nuestra boca y declarar las cosas que Dios dice que debemos de hacer, que debemos de decir en esta temporada. Así es que sin más vuelo, vamos a hablar en esta noche. Le vamos a otorgar lugar a nuestra pastora invitada de honor, nuestra pastora Rosa Baeza. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y te quiero dejar la plataforma para que nos compartas todo. Le hemos invitado con el fin de que sabemos que Dios tiene un plan y un propósito en su vida y ella tiene una palabra interna que ella nos ha estado preparando ya por una semana. Así es que yo le invito a usted que apunte, yo le invito a que comparta este video con sus amigos, sus amigas. Acuérdese que el propósito de este año es multiplicar el número de este grupo con el fin no simplemente ser importantes y famosas, no, sino que alcancemos las mujeres para Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Tenemos aquí pastores, pero ellos también van a alcanzar a mujeres para Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. Así es que, pastora Baeza, adelante, suelta todo lo que Dios te ha dado, tienes la plataforma. Gracias por aceptar nuestra invitación y que Dios te bendiga y te use en esta noche. Gracias, pastora. Gracias, es un honor estar aquí, ¿verdad? Gracias por compartirme, ¿verdad? Y gracias por permitirme estar en este lugar, ¿verdad? Que como dijo la pastora, y para mí fue grato, ¿verdad? Escuchar que es el panal de abejas, que donde recogemos, ¿verdad? Dejamos esa parte de que traemos nosotras, esa miel, la dejamos en ese panal, recogemos y llevamos fuerzas las abejas. Estuve me acordándome cuando dijo la pastora cómo estaba haciendo la secuencia, ¿verdad? De que dejamos la miel y nos vamos y llevamos fortaleza, ¿verdad? Nos llenamos de fuerza para seguir buscando, ¿verdad? El alimento. Y me acordé de es una película de las abejitas, cómo hacen su panal, cómo cuidan, cómo van a ver las flores, cómo agarran la parte de donde hacen la miel. Y sí es cierto, o sea, todos es un grupo, todos se apoyan y todo, ahí está la reina, pero la reina también trabaja, ¿verdad? La reina también aporta y es una parte donde nosotros en este grupo, ¿verdad? Yo he visto que entro y salgo, ¿verdad? Porque tengo clases y le pido una disculpa, siempre le estoy mandando a la pastora que no me deje de enviar las clases, ¿verdad? Que tenemos porque las veo y son importantes. A mí me edifica, a mí todo lo que yo quiero aprender, todo lo donde estoy y donde he estado en los grupos, me gusta aprender. Siempre voy con un perfil bajo, ¿verdad? No por no como esa persona que va a ver qué ve o qué agarra, sino qué aprendo, qué tengo que quitar, qué voy a desechar de mi vida. Eso es lo principal que me ha marcado, ¿verdad? A mí en mi vida en este tiempo. ¿Por qué? Porque mi vida fue marcada de un dolor, una tristeza. Hoy en esta tarde yo quiero pedirte que dejemos que el Espíritu Santo nos hable, ¿verdad? Y que quiero pedir que si hacemos una oración, ¿verdad? Que nuestra mente sea alineada, ¿verdad? A lo que es nuestra alma, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo aquí está, lo físico aquí está, estamos listas, estamos expectantes de lo que va a ser, pero realmente nuestra mente tiene que estar alineada a lo que Dios nos quiere dar en esta tarde, ¿verdad? En esta tarde noche, de lo que yo les voy a dar de parte del Señor, ¿verdad? Y de mi historia, ¿verdad? Y de mi testimonio y que ustedes puedan abrir un panorama, abrir una brecha para decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo necesito, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que yo voy a cambiar. O darme, o decirme, Rosy, aquí estoy para poderte ayudar en las áreas donde todavía necesito, porque aunque sea yo pastora, yo también soy un ser humano y necesito ser abrazada, de ser ayudada y ser también, como dijo la pastora, en ese panal de abejas, recoger mi miel o lo que necesito y salir
a trabajar, ¿verdad? Y Padre, te damos gracias en esta noche, Padre. Te pedimos, Padre, que cada persona que vaya a entrar, Señor, llegue expectante, Padre, de buscar, Señor, primeramente en la palabra, Señor, en mi testimonio, Señor, lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hablar, Señor, por medio de mi boca, Señor, pero ya está preparado por ti, Señor, que ya está listo, Padre, para cada una de mis hermanas, de las pastoras, de cada líder que estamos aquí, expectante, Señor, de lo que tú nos vas a dar, porque, Señor, iniciamos en este 3, Señor, en este número 3, Padre, que es importante, Padre, porque hablamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Padre, programando, Padre, nuestro ser, nuestra persona, nuestra alma, Señor, programando, Señor, nuestra mente a que tú la alinees, Padre, y que seamos, Señor, más que vencedoras como tú dices, Padre. Yo te pido, Padre, que nos alineemos, que cada persona que vaya a entrar, Señor, tenga, Señor, un propósito en esta conversación, en esta charla. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y miren, yo le puse un pequeño título, ¿verdad? A mi testimonio. Lo vengo poniendo de las tinieblas a la luz y de la sanación a la esperanza, porque eso es lo que yo ahorita represento, la esperanza, ¿verdad? Y la sanidad que todavía Dios sigue haciendo, ¿verdad? Cada día de mi vida siempre vamos a estar pidiéndole sanidad en nuestra alma, ¿verdad? Yo nací, mi nombre es Rosy Baeza, bueno, Rosy Baeza aquí en El Paso, pero mi nombre es Rosa Veloz López. Yo nací en Coatzacoalcos, Veracruz. Me crié, bueno, nací ahí, ¿verdad? Desde muy pequeña, ¿verdad? Soy hija tengo 3 hermanos, soy la más mayor, ¿verdad? Y vengo de una familia pastoral. Mis abuelos son pastores, ¿verdad? Mi abuelo ahorita tiene la edad de 115 años, ¿verdad? Él está 118 años, algo así. No tengo exactamente su edad, pero hace 2 semanas mi abuela falleció y mi abuela tenía 10 años o 114 o 12, más o menos, ¿verdad? Pero yo me quedé pensando en sus edades, ¿verdad? De lo que ellos pasaron tanto tiempo, mi abuela y mi abuelo nacieron en lo que es el evangelio, ¿verdad? Ellos, desde muy jóvenes, ellos empezaron a ser enviados a hacer iglesias. En Coatzacoalcos, Veracruz, hay lugares muy pequeños, ¿verdad? Pueblos pequeños donde mis abuelos iban y tenían que ser, eran pastores y los enviaron a ellos a armar, o sea, desde lo que es físicamente la iglesia, estructurarla, y de ahí mi abuelo estructuraba la iglesia, la formaba, la hacía físicamente. Él no llegaba a que sentarse y decir, pues usted va a hacer esto, no, él hizo la iglesia, él hacía la iglesia, él enseñaba al pastor o a la persona que iba a dejar, los evangelizaba, los preparaba, hacía líderes. En ese entonces no había liderazgo de decir, usted es esta persona, usted es el otro, no, a una persona dejaban encargada, ¿verdad? Como pastor, y todos tenían que obedecerle. Eso es lo que mi mamá me platicaba, ¿verdad? Cuando yo, bueno, cuando crecí, ¿verdad? Mi mamá se separó del tiempo con mis abuelos. Porque realmente era la iglesia antigua, como le llaman, ¿verdad? Un evangelio muy difícil, un evangelio muy duro, ¿verdad? Donde era representar a la mujer con falda, sin maquillaje, sin pintura, perdón, sin que el cabello corto, no, que teniendo uñas, muchas cosas, joyería, no. O sea, la mujer era nada más con su mantilla, el cabello largo y no tenían que usar nada más que ropa larga, y en esa parte mi mamá nunca estuvo de acuerdo. Mi mamá se separa y pues mi mamá se casa y se casa con mi papá, ¿verdad? Y nos separamos, pero mi mamá tenía una relación con mi abuela. Cuando ya crecimos nosotros y estuvimos con ellos, ¿verdad? Yo conocí a mi abuela y empezamos a convivir con ellos. Cuando yo estaba ahí con ellos, ya
que yo crecí, ¿verdad? Ya yo tenía la edad de 14 años, ¿verdad? Se las voy a hacer corto porque es muy largo lo que es, pero cuando nosotros íbamos a la iglesia, mis abuelos siempre nos ponían atrás o nos separaban porque nosotros éramos los hijos del diablo, siempre nos decían que éramos los hijos del diablo. A mi mamá le decían que era hija del diablo, así. Entonces, tú tienes que estar atrás. Y nosotros nos sentábamos atrás, pero como yo iba a ver a mis primos o a mis tías, pues yo no tenía conocimiento de lo que estaba pasando porque era niña. Pero hubo un tiempo donde ya empecé a tener lucidez y entendimiento cuando mi mamá me llevaba. Veía muchas cosas que no estaba yo de acuerdo, pero como niña, pues yo nunca tomaba en cuenta las cosas que mis abuelos hacían. Mi abuela es una mujer, ahora lo platico, ¿verdad? Pero es una mujer que siempre fue una mujer de guerra espiritual, una mujer de intercesión, y mi abuelo muy, muy amante, ¿verdad? Y apasionado por Jesucristo, ¿verdad? Y a lo mejor me van a decir, ¿cómo de que es apasionado y amando a Jesús cuando trataba mal que decía que eran los hijos del diablo? Y en esa parte yo pude entender ahora ya, cuando conozco en verdad a Jesús y cuando tengo tiempo teniendo una relación con Dios, ¿verdad? Porque ellos pasaron estas situaciones. Cuando yo tenía 14 años, me acuerdo que a mi mamá la invitaban antes eran las campañas que hacían y hacían campañas por 3, 4 días. Y yo le decía a mi mamá, sí, vamos, mamá, porque pues daban comida, hacían juegos para los niños, ¿verdad? En las escuelas dominicales y ahí nos dejaban a nosotros participar, ¿verdad? Ahí había personas que no nos decían que éramos del diablo, sino venían gente de Veracruz y nos aportaban el amor, nos ayudaban y había gente que sí era muy legalista. Pero no con tanto coraje nos hablaban a los niños o a la gente que no estaba dentro de lo que era la congregación, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando fue el último día de esa, de ese evento, que era esa campaña, me acuerdo que mi mamá me comentó, ese tiempo yo tenía una fiesta y le dije a mi mamá, yo estaba en la secundaria y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Sí te voy a acompañar, mamá, pero le digo, yo quiero ir a la fiesta. Y un día, en la mañana, fuimos a dejarle lo que a mí me correspondía de darle a poner en la fiesta. Cuando ya yo estaba en la campaña, ¿verdad? Entramos y cuando entramos mi mamá fue a dejar unas cosas y le pidieron que si ella podía cooperar y sí, llevamos las cosas con mi abuela y me acuerdo que yo entré al altar y me acuerdo muy bien que el altar era color azul el piso, porque antes el piso lo pintaban, era de cemento y el cemento lo pintaban. Y me acuerdo que el altar era azul y eran puras bancas. Entonces yo entré porque a mi papá les dijo, yo les voy a regalar una marimba. Para allá se usa la marimba en vez de la batería, se usan otros instrumentos. Y y me acuerdo que yo entré y me subí al altar. Cuando me subí al altar, empecé a tocar la marimba. A mí me gusta cantar, a mí me gusta, pues vengo de una familia por parte de mi mamá, todos tocan y todos cantan. Entonces vengo de familia que les gusta los instrumentos y pues la música, ¿verdad? Entonces yo me agarré y empecé a tocar y había un tío que me decía, ¿quieres, te enseño la marimba? Me empezó a enseñar, pero cuando estábamos ahí, mi abuelo llegó y me dijo, limpió la marimba y me dijo, tú no puedes tocar estos instrumentos. Estos instrumentos, hijo, están bendecidos para las manos de las personas que van a tocar estos instrumentos. Dijo, tú eres una hija del diablo. Me dijo, tú no puedes estar aquí. Dijo, y tú te tienes que bajar del altar. Dijo, ¿por qué? Porque tú no puedes estar aquí. Dijo, eres abominación. Cuando en eso yo tenía 14 años y yo dije, ahí fue donde él me lastimó mi corazón y marcó un resentimiento. Ahora lo llamo yo resentimiento, pero en realidad era odio.
O sea, empecé a odiar y sentía algo que cayó en mí y dije, me dio mucho coraje. Entonces agarré y me bajé. La persona que estaba ahí, que era mi tío, se le quedó mirando, no le contestó porque pues tenían ellos mucho respeto hacia mi abuelo. Cuando ya terminan, nos vamos y yo no le comenté nada a mi mamá. Me dice mi mamá, vamos, dijo, vamos a regresar y vamos ya a empezar a lo que era la campaña, ¿verdad? Al finalizar. Cuando en eso el pastor que llega a ministrar, ¿verdad? A predicar, yo me siento hasta lo último porque nosotros nos teníamos que sentar hasta lo último, mi mamá y yo, porque pues éramos indignas de estar al frente. Entonces cuando entramos, pues ya llegamos tarde y estaba la alabanza. Entonces cuando ya entramos, el pastor dijo, vamos a orar. Pero cuando ya dijo, vamos a orar, pues yo ya estaba ahí adentro y yo no cerraba los ojos. Yo tenía mucho coraje y me acuerdo que, y no se me olvida, o sea, me acuerdo cómo estábamos sentada, me acuerdo todavía el tiempo, ¿verdad? Ahora lo platico, antes lo platicaba con dolor, con coraje, pero ahora lo platico y digo, Señor, muchas gracias por dejarme pasar todas estas situaciones. Y luego voy a decir por qué. A veces decimos que somos masoquistas, no, no es ser masoquista, pero sigo con mi testimonio. En ese entonces, de como nos habla cuando en ese entonces el pastor que estaba al frente, me acuerdo que se apellidaba Cabildo, este, Roberto Cabildo se llamaba. Entonces dijo él que pasen las personas de atrás y dijo para orar por ellas. Entonces yo le dije a mi mamá que yo no iba a pasar y mi mamá me agarró mi mano y yo le dije que no, o sea, entonces ella dijo, bueno, paso yo. En eso agarró el pastor y dijo, no, yo tengo que orar por ti. Entonces, cuando me dijo que yo tenía que orar por mí, yo tenía 14 años, yo dije, era una jovencita que ustedes han visto los jóvenes, pues realmente a veces pasan y voltean y están viendo a ver quién los ve y les da vergüenza. Yo pasé, pero yo iba con mi cara dura, enojada. Entonces yo le decía, toda esta gente es hipócrita, toda esta gente no, o sea, hablaba yo dentro de mí, o sea, perdón, por lo que decía, por lo que me había hecho mi abuelo en la mañana, ¿verdad? Yo todavía seguía con ese dolor. Entonces yo le decía cosas y yo estaba hablando con Dios y le decía, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero yo ya no le hablaba a Dios como un temor, sino yo le decía a Dios cosas malas. Yo le decía y lo insultaba y le decía cosas que porque él permitía que nos estaba, que nos de, que nos hicieran o que me hicieran esto. Entonces yo tenía una lucha en mi mente de estar hablando. Cuando el pastor pone sus manos encima de mí, o sea, yo me acuerdo que era mucho coraje que yo tenía, mucho coraje. Pone su mano encima de mi cabeza y siento algo caliente, pero no se fue hacia abajo, se quedó en mi cabeza. Se quedó en mi cabeza y yo sentía muy caliente mis oídos, sentía muy caliente mi cabeza, pero yo sentía un calor, pero de aquí nada más. Entonces no me acuerdo qué oró, pero yo me acuerdo que me incliné porque mi mamá me decía, tienes que tener reverencia al Espíritu Santo, no hables del Espíritu Santo. Mira, si ella me hablaba de la palabra, ciertas partes de la palabra de la Biblia, pero nos decía, no se burlen. Si ustedes ven que alguien está hablando en lenguas, no te burles porque mira, dice la palabra de Dios. Ella no, ella decía que sabía la Biblia, pero no la sabía. Entonces decía, mira, si hablas de alguien que está hablando en lenguas, no porque estás hablando de Dios y te va a castigar Dios y no vas a entrar al reino. Entonces teníamos ese temor nosotros como sus hijos. Entonces cada que oraban, nosotros inclinábamos el rostro y no veíamos a nadie, no sabíamos de nadie, no escuchábamos, nosotros respetábamos. Cuando este hombre me dice, eh, me pone su mano, inclino mi cabeza y me empieza a decir que me está cubriendo de algo que va a suceder y me dijo, y no estás entregada a las tinieblas. Entonces yo nada más escuchaba que el diablo y que el diablo, y yo empecé a hacer esto, empecé a hacer mis manos así y endurecerme.
pero no me endemonié ni tampoco me sucedió nada. Yo tenía mucho coraje y donde yo doblaba así, pues yo bufaba, yo estaba enojada y yo ya estaba viendo que mi mamá se estaba tardando mucho y yo tenía una fiesta. Entonces, el trato que hice con mi mamá fue, yo te acompaño, pero tú me llevas a mi fiesta. Entonces mi mamá quería entrar otra vez a los caminos, ¿verdad? Del Señor, volver a entrar, pero me invitaba a mí para que fuéramos juntas, porque mi papá decía, yo no les creo a tu papá, ni a tu papá, ni a tu mamá. Como tratan a la gente, no creo que Dios sea así. Y había una controversia entre ellos, pues que se peleaban, había pleito, ¿verdad? Terminaban hasta días enojados. Entonces mi papá tomaba su distancia en esa parte, pero cuando en eso yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Le agarro la mano a mi mamá y la volteó a ver de reojo como diciendo, mamá, y el hermano seguía, el pastor seguía orando por mí. Yo no me acuerdo ya más de lo que él oró por mí, pero se termina la oración y en ese momento ni lo volteé a ver, nada más me acuerdo que agaché la cabeza y me salí, pero yo iba muy molesta. Entonces siguieron platicando, entonces él decía, necesito verla a ella y necesito verla a ella. Ya nosotros nos fuimos al siguiente día de la campaña, ¿verdad? Ya no había campaña, ya nada más se quedaba él a la iglesia, ¿verdad? Y a orar por la iglesia, pero él quería que fuéramos. En ese momento, mi mamá ya después me dijo, terminamos de estar ahí en la campaña y le dije a mi mamá, vámonos, porque yo ya me quiero ir. Y entonces mi mamá me dijo, ok, vámonos, hija. Nos fuimos y mi mamá no íbamos en silencio, pero como yo iba ya contenta porque dije, bueno, ya voy a ir a mi fiesta, ya voy a estar en la fiesta, en lo que yo quería. Miren, fuimos en la mañana a dejarnos, yo fui a dejar las cosas que me correspondían dejar para la fiesta que yo iba a ir. En- Dimos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Nunca encontramos la fiesta, nunca llegué a esa fiesta. Entonces a mí me dio más coraje. Entonces mi mamá me dijo, ¿sabes qué, hija? Ya no encontré la fiesta, ya no encontramos nada, hija. Entonces, hija, ¿qué quieres que haga? Entonces dijo, no, vámonos a la casa, nos fuimos. Pero cuando yo estaba en mi casa, yo me acuerdo que lloré mucho y me salí a la terraza y me salí a la terraza y yo le dije a Dios muchas cosas como niña, ¿verdad? Como joven. Yo le dije tantas cosas a Dios, le reclamé, insulté a Dios, le dije muchas cosas que yo creo que Dios se ríe de nosotros cuando nosotros hablamos así, ¿verdad? Cuando no tenemos conocimiento de lo que Él es y de lo que Él nos está dejando pasar en esos procesos. Cuando ya terminamos, ¿verdad? Me acuerdo que se terminó y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Para mañana podemos ir. Yo le dije, yo no te voy a acompañar. Me acuerdo que pasó un tiempo donde pues empecé yo a seguir con mi vida. Yo le dije, ¿sabe qué, mamá? Yo no quiero ir allá con su mamá. Mis abuelos, siempre que llegaban a la casa, no entraban a mi casa, se paraban en la puerta nada más a saludarnos. Si pasaban por ahí, le decían a mi mamá, ¿nos puedes dar un vaso de agua? Y mi mamá, sí, pásele, ¿no? Dijo, tu casa es del demonio, no podemos entrar así. Y mi abuelo era su papá. Y así era mi abuelo era bien legalista, bien rígido para todas esas cosas. Y me acuerdo que cuando él llegaba le decíamos, ¿cómo está? Y mi mamá decía, ¿por qué no lo saludan? Le digo, es que él no me nace saludar, ¿verdad? Había mucho coraje, mucho resentimiento que teníamos con él, con mi abuelo y mi abuela. Mi abuela siempre le dijo a mi mamá que yo iba a ser lesbiana primero, que yo luego iba a tener hijos, que luego iba a tener un hijo de cada hombre y que no iba a ser, que no me iba a casar, siempre. O sea, siempre dijo que yo iba a ser, soy la única nieta de toda la familia. Mi abuela tuvo 6 hijos, 3 mujeres, 4 mujeres y 3 varones. Murió una, ¿verdad? Y son tres, son 6 en total. Y de todos soy la única nieta, soy la mayor de la nieta. Y en esa parte, o sea, yo no lo entendía, porque siempre le decían a mi mamá y mi mamá siempre me acuerdo que ella cuando oraba,
en lo que ella oraba, ¿verdad? Me acuerdo que mi mamá cortó esas maldiciones. Mi mamá siempre decía, tú vas a ser una estudiante, tú vas a ser una mujer de un solo hombre, tú vas a tener hijos, tú vas a hacer esto, tú vas a ser prosperada. Siempre mi mamá siempre decía eso, siempre, eran sus palabras, tú vas a hacer esto, tú vas a ser siempre estudiada, prosperada y vas a tener un solo esposo y hijos de un solo hombre. O sea, dijo, tú no vas a hacer nada de eso. Entonces, cosas de esas, yo le decía a mi mamá, pues no me interesa porque no me dolía porque era la abuela, pero ya de ahí fue como que poniendo un caparazón y ya cuando los veía, ya no sentía odio ni rencor contra ellos, ya los veía y los ignoraba, porque sí llegaban a la casa cuando necesitaban dinero, cuando necesitaban ayuda, cuando necesitaban que mi mamá o mi papá les pudiera ayudar. Y en esa parte, pues yo nunca me metí, ¿verdad? Mi papá siempre fue y apoyó la iglesia de ellos, pero mi papá decía, yo no quiero nada con ellos. ¿Por qué? Porque lastimaban. Cada que iban nos lastimaban y nos decían que pues que éramos hijos del diablo, siempre nos marcaron. En esa parte pasa el tiempo, después de la campaña que les platico, pasa el tiempo y yo empiezo a tener un temor al dormir y empiezo a ver en mi mente, no en mi mente, sino empiezo a ver en las paredes de mi cuarto que se empieza a ver una sombra y empiezo a sentir frío en mis piernas, en mis pies, y empiezo a perder mi conocimiento. Cuando ya empecé a perder mi conocimiento, yo me acuerdo que yo despertaba y le decía a mi mamá, ¿qué pasó? Y mi mamá decía, no, nada, no, nada, pero no me decían qué pasaba. Entonces, pasó así un buen tiempo, ¿verdad? Demoré como 15 días en un estado donde esa fuerza que venía, ese espíritu venía y entraba y decían que era mi mente. Me llevaron con un doctor que me puso unas cositas aquí, pegadas y me puso un casco y me decía que era mi mente. Y yo le decía, mi hermano, en ese entonces mi papá estaba construyendo la casa y las recámaras ellos dormían en dos literas y yo tenía mi cama individual. Mi hermano veía lo que pasaba y mi hermano decía, yo siento algo, pero no lo veo. Yo era la que veía. Yo veía en la pared donde se presentaba un hombre alto, una sombra, perdón, una sombra alta, y de ahí se desaparecía y yo mis pies ya los sentía muy frío y yo ya me perdía. Entonces, empezaron a suceder muchas cosas en mi casa, entonces mi papá ya no tuvo fuerza para sostenerme, ya no tenía la fuerza, ¿verdad? Ya eran noches que mi papá no podía, pues, tomarme, ¿verdad? Porque ese espíritu que me tomaba, o sea, golpeaba, hacía cosas, volaba, me elevaba, me decía, todo esto me lo cuenta mi hermano, nunca mi papá y mi mamá me contaron, ¿verdad? Lo que sucedía, pero me decía, mis hermanos me decían, dice Rosy, vuelas, dijo, te levantas, dijo, gritas, dijo, te cambia tu voz, dijo, una voz de un hombre, dijo, y un hombre dijo que habla muchas cosas en un lenguaje que no lo entendemos, y no comía, nada más me despertaba en la mañana, dejé de ir a la escuela, y pues estaba yo perdida. No me acuerdo, yo quiero acordarme y le he pedido a Dios que me ayude a acordarme, pero yo creo que cuando Dios no quiere, ¿verdad? Es porque ese capítulo se cerró, esa cápsula la cierra el Señor, porque a lo mejor no estoy preparada o no es el tiempo o no quiere, ¿verdad? Y hay veces que insistimos a Dios y hay veces Dios dice, no, todavía no es tiempo. Pero lo que me platicaron, pude yo eh, pensar, ¿verdad? Todo lo que yo viví, ¿verdad? En esa parte me cuentan mis hermanos que me agarraban mis dos tíos y mis dos tíos no podían conmigo, ¿verdad? Entonces ya decidieron, me acuerdo que me ungieron con aceite, me llevaron con mi abuelo dicen que lo golpeé, hacía muchas cosas, ¿verdad? Entonces demoré mucho tiempo amarrada, me amarraban, ¿verdad? Entonces, donde no podían conmigo. Entonces dijeron que tenían que llevarme a lo que era
con su cobertura de mi abuelo, que era en Veracruz. Me llevan a Veracruz y en Veracruz cuando me llevan, yo me acuerdo muy bien, eso sí me acuerdo que vamos en camino y iba yo muy débil, ¿verdad? Yo me acuerdo que era mucho cansancio, pero sí me acuerdo que llegamos a la casa del pastor y cuando lo veo, me dijo, yo te estaba esperando. Entonces yo lo veo y lo que hice ya no fue con un coraje, sino que yo quería una ayuda. Me sentaron, me acuerdo que en un silloncito que ellos tenían así como para mecerse y la esposa de él me dio una cobija. Cuando me da la cobija, yo me quedé, ya era tarde, pero ya cuando empezaba a oscurecer, para mí me daba ya miedo porque yo ya sabía que algo me iba a pasar, yo ya sabía que alguien iba a entrar en mí porque yo ya iba experimentando, ya iba teniendo, yo veía cómo mis piernas estaban golpeadas, mis manos, mis uñas estaban rotas, mi cabello se me empezó a caer poco el cabello, me golpeaba toda morada, terminaba, entonces era de lo que pues me lastimaba también, ¿verdad? Y de la fuerza que usaban mis papás y mis tíos para cuidarme de que no me hiciera yo daño. Pensaron que estaba yo loca, que estaba demente, y no, todo era espiritual. Entonces, cuando me llevan con este pastor Cabildo, entro y me dice, yo ya te estaba esperando. Dijo, estamos ayunando, estamos preparándonos porque esa es una legión. Dijo, ese es algo fuerte. Entonces, yo no sabía nada, yo decía, pues no sé qué es eso. Entonces, mi mamá sabía, entonces mi abuela, cuando estuvo ahí con nosotros, ¿verdad? Le dijo a mi mamá que era por su culpa. Dijo, porque tú te casaste con un hombre católico y te casaste con una persona que no era cristiana, dijo, y maldijo tu sangre, maldijo todo eso. Entonces, todo eso mi mamá lo empezó a absorber, lo empezó a agarrar, entonces mi mamá decía, bueno, pues sí estoy mal, estoy pecando, estás en pecado. Cuando en eso ya llegamos con ese pastor y el pastor nos empieza a hablar y nos empieza a decir que cuando yo hablo con él y me empieza a decir, yo le dije a mi mamá, me está diciendo cosas bonitas porque yo estoy enferma. Le digo, pero no porque él quiera ayudarte o porque él de verdad sienta lo que yo siento. Entonces, mi mamá me decía, cállate, no digas nada. Dijo, no hables de un siervo porque te vas a condenar, hija. Te vas a condenar y Dios no te va a castigar y no te va a perdonar. Entonces yo mejor guardo silencio, ¿verdad? Nos dieron de comer. Ya en esa parte ahí yo ya no me acuerdo y realmente pues ahí esa parte mi mamá nunca me dijo qué pasó porque ya no estaban mis hermanos que me contaban, ¿verdad? Pero esa parte yo la tengo bloqueada. Ya no supe qué pasó, pero yo me recuerdo que volví a mi casa por días. Eso fue por días. No me acuerdo si despertaba, no me acuerdo si yo hacía algo, ya no me acuerdo, pero regresé a mi casa y regresé al tiempo, como que me volví a conectar y ya empecé a ir a la escuela, ya empecé a hacer mis cosas, mis actividades, empecé de poco a poco, o sea, yo volví a hacer todo normal, todo normal. Lo único que nos empezamos a reunir fue en la iglesia. Entonces, cuando yo fui a la iglesia, yo decía, pues voy a tener otra vez ese odio, ese resentimiento con mis abuelos. Y me decía mi mamá, no les veas, no los veas, dijo, sabes que espérate hasta que nos bauticemos, ya cuando nos bauticemos, ya tú puedes tocar, ya tú puedes hacer muchas cosas. Y yo pues como niña le dije, ok, yo no quería volver a pasar lo que me estaba pasando, lo que me había pasado de ese espíritu y de lo que ya se había ido, ¿verdad? Yo quería, dije, bueno, si yo tengo que entrar a la iglesia, y ya ese espíritu no va a entrar en mí, pues yo lo voy a este, aceptar, ¿verdad? Voy a entrar a la iglesia, pero yo no estaba convencida. Yo era por mi miedo. Entonces empezamos a ir y mi abuelo nos dijo que nos teníamos que bautizar. Le habla a mi papá y le dice, ¿sabes qué? Se tienen que bautizar porque realmente Rosy está maldita. Entonces yo me quedé así como que, oh, entonces mi papá dijo, mi hija no está maldita.
Dijo, sí, Rosy está maldita, dijo, entonces ustedes tienen que ser bautizados. Entonces cuando dijo así, mi papá dijo, ok, ¿qué se va a hacer? No, pues nos vamos a bautizar, los vamos a bautizar, dijo, y se tienen que bautizar. En eso hacen el bautizo, ¿verdad? Ya lo hacen en Veracruz, se hace en la playa, ¿verdad? Y fuimos a la playa y en eso también mi hermano se quiso bautizar, el que me sigue a mí. El más chico no lo dejaron porque él tenía como 6 años, más o menos, o 7. Y entonces nos bautizamos los cuatro, pero por miedo. No nos bautizamos porque creíamos que Dios era el sanador, que Jesús era el libertador. No sabíamos nada de eso. Yo nunca supe que Dios era libertador. Yo nunca supe que Jesús era mi sanador. Yo nunca supe. Yo nada más sabía que Dios era malo y que Dios, yo tenía que entrar a la iglesia para quitar ese espíritu para que no entrara en mí y que yo era maldita. Eso era lo que yo tenía que quitar. Entonces, yo dije, bueno, lo tengo que aceptar. Entramos y empezó una lucha, porque era una lucha en mi mente, una lucha en mi corazón, ¿sí? Y en mi carne. ¿Por qué? Porque yo decía una cosa y hacía acciones que no quería hacer. Entonces yo ya después digo, bueno, ¿saben qué pensé? Como empecé a entrar, y luego empecé a ir a la escuela, pasa el tiempo y pues empiezan las quinceañeras y empecé a emocionarme con las quinceañeras. Entonces, mi papá le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Nosotros sí vamos a entrar a la iglesia, pero a ella le tenemos que dar su espacio porque ella es una niña, ella no sabe lo que hizo, ni sabe lo que está pasando. Ella está asustada. Cuando en esto dijo mi mamá, sí, vamos a dejarla, pero empieza el proceso, ¿verdad? De que todo es culpa. Empezaron a decirme que los pantalones no, que no me cortara el cabello, que la ropa tenía que ser no pantalón. Entonces empezaron a hacer cambios en mi vida que yo le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Esta no soy yo, mamá, esta no soy yo. Y empecé a pasar muchas depresiones, pero yo no pensaba que eran depresiones, porque en ese entonces pues no habían depresiones, era que yo estaba triste y que yo estaba rebelde y que yo estaba rebelde y que yo era rebelde. Entonces mis abuelos siempre me tenían castigada, nunca me dejaban cantar, nunca me dejaban agarrar nada, nunca estaba con los niños, nunca hacía nada. Entonces, por rebelde. Entonces yo dije, ¿qué caso tiene que yo esté en la iglesia si no tampoco hago nada aquí? Y lo que empecé a hacer, doble vida. O sea, yo tenía 14 años para allá a los 15, empecé yo bailaba ballet folclórico. Entonces mi mamá me dejó de meterme a esas actividades porque pues no podías ni bailar. Y yo escondida entraba a bailar. Entonces hacíamos eventos pues de mi escuela, ¿verdad? De la secundaria, ¿verdad? Ya en tercer año de secundaria, pues ya somos unas señoritas. Y me acuerdo que me decían, ahí me decían, Veloz, te traje ropa para que te cambies, porque yo era muy buena para hacer coreografías y era muy buena para bailar. ¿Por qué? Porque yo estaba en el ballet folclórico desde los 12, 11, 10 años. Entonces yo me sabía muchas coreografías, entonces yo dije, no, pues sí. Entonces yo lo que hacía era, me prestaban la ropa y yo me cambiaba y me decían, Rosy, ¿puedes hacernos una coreografía de Fiesta en América de Chayanne? Sí, yo la hago y la hacía y esto que menudo yo lo hacía, pero ya llegaba a la casa y yo no le decía a mi mamá. Y yo era una emoción porque yo bailaba y me daban premios y los premios los regalaba o si no que me daban papelitos o algo, los tiraba, los rompía porque yo decía, ¿cómo voy a llegar con esto? Mi mamá me va a matar. Entonces, pues yo empecé a crecer y entonces mi papá me dijo, ¿quieres tener quinceañera? Le dije, sí, papá, yo quiero mi quinceañera. Y hubo un choque ahí donde, pues la familia de mi papá, toda la familia de mi papá vive en Córdoba. Entonces mi papá en Córdoba pues tiene mucha familia que no es cristiana ninguna. Entonces le dijeron que querían hacer mi fiesta y entonces todos aportaron y dijeron que sí. Entonces mi papá dijo, yo me voy a salir de tu iglesia. Dijo, yo no recibo nada. Yo siempre todos los domingos recibo regaños, recibo esto, recibo que tu papá nos está diciendo que esto, que el otro y nos dice que nuestros hijos son del diablo y que somos, que no estamos bien y esto, o sea, decía mi papá, cuando yo veo otras cosas,
nos metimos a lo profundo y me dice mi papá, yo veo esto, yo veo mucho adulterio, veo fornicación, veo que esta persona así, veo que esto, y empezó a ver cosas y dijo, yo ya no voy a seguir. Si yo no veo eso en aquí donde yo estoy en mi entorno, dijo, ¿por qué voy a ir a la iglesia? También a esa, y veo cosas que no me gustan, dijo, y estoy juzgando. Entonces mi papá dijo, yo ya no voy. Entonces me dijo mi papá, toma la decisión tú, yo soy tu papá, dijo, y yo soy el que te voy a defender. Dejas de ir con tu abuelo y yo soy el que me voy a encargar. Dijo, si Dios a mí me tiene que castigar porque tú no vas a la iglesia, que me castigue a mí, no que te castigue a ti, porque tú eres una niña y tú no sabes lo que estás haciendo ni lo que pasaste. Entonces, pues yo dije, ah, bueno, pues es mi papá. Y en ese entonces, pues se arma la fiesta, ¿verdad? Tengo mi quinceañera y en eso mi abuelo, pues vuelve, ¿verdad? Insiste, es que ella y es que tú, le dijo a mi mamá dejó de ir un tiempo, dejamos de ir. Y no pasó nada, yo tenía todas las noches, yo salía a la terraza, tenía una terracita que mi papá había hecho y yo le decía, Diosito, perdóname, no me dejes que el diablo venga y me jale los pies, ¿verdad? Porque pues donde entraba yo sentía que me agarraba mis pies y siempre me paraba yo en la terraza y le decía, de ahí se me fue olvidando, como yo no sentía ya nada, se me fue olvidando y dejé de orar, dejé de buscar a Dios, dejé todo. Y y empecé yo a ir a la prepa, empecé a tener mis cosas y fue un tiempo muy agradable, muy bendecido. Tuvimos mucha bendición económica, mucha. Y mi papá dice, ayudábamos a la iglesia, mi papá siempre ayudó a la iglesia. Aunque mi papá se salió de la iglesia, mi papá siempre no daba sus diezmos, ¿verdad? Pero él iba y aportaba y le decía, mire, aquí está suegro para lo que usted necesite, mire, aquí está para la campaña que va a venir y sí está, o sea, sí lo recibían, pero nos decían que éramos del diablo, ¿verdad? Entonces mi papá decía, ¿cómo si recibe mi dinero? Le decía a mi mamá, y yo soy del diablo, o sea, está recibiendo dinero del diablo. Pero le decía a mi mamá, no digas nada, cállate. Entonces mi papá dijo, bueno, yo lo hago porque lo siento dar a la iglesia, ayudar a la iglesia, ayudar a tus papás. Mis abuelos nunca fueron ricos. Mi abuelo siempre, desde los 20 años hasta la edad ahorita, mi abuelo ha sido una persona que es una persona humilde, no tiene una casa normal, o sea, una mansión, o no tiene una casa que diga por medio de la iglesia, por medio, no, sino que siempre él trabajó y mi abuelo y mi abuela nunca tuvieron así un salario de la iglesia, ¿verdad? Un salario como pastores. Ellos fueron siempre los que aportaban, ¿verdad? Siempre veíamos que no tenían dinero, pero siempre fueron serviciales a los demás y siempre fueron que si le decían que tenían que ir a orar o interceder o a ir a liberar, mi abuela era más alineado a lo que era la liberación. Mi abuela era buena para las liberaciones, ¿verdad? Ella era en esa parte espiritual, mi abuela veía cosas y mi abuela, yo la veía como un soldado. Cuando veía yo a mi abuela que empezaba a orar, era su voz cambiaba y era una mujer de guerra, una mujer con autoridad, ¿verdad? Entonces a mí me llamaba mucho la atención de ella. Yo decía, wow, o sea, cómo se comportaba cuando era en la guerra espiritual, cuando ella entraba, ¿verdad? A esa atmósfera, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando de cosas que pude ver en la iglesia, ¿verdad? Le decía, mi abuela se llamaba Modesta y le decían hermana Modesta porque no le decían pastora, porque allí nada más era el pastor. No, no había pastora, ella no predicaba ni nada. Ella nada más cuando era que llegaba una persona para darle libertad, o sea, a ella se le llamaban, entonces le decían la hermana Modesta, pero yo veía cómo ella, Dios la usaba tremendamente en las liberaciones y mi abuela hablaba profecía, o sea, mi abuela decía, esto va a pasar y pasaba, o sea, Dios la usaba, entonces yo ahí me confundía, yo decía, bueno, Señor, ¿por qué usas una persona que es mala y que hace daño y que me hizo daño, y que me está haciendo daño y que le hace daño a mi, a mi familia? Y ahí puedo entender muchas cosas, ¿verdad? Ya que conozco al Señor, ¿verdad?
pero ya cuando pasa el tiempo, me caso, ¿verdad? Yo me caso a los 19 años. Lo que yo le decía a Dios, ¿verdad? Le decía, ¿sabes qué? Cuando yo consiga o una persona que yo quiera, que me guste, mi novio va a ser, no, no va a ser de aquí. Yo siempre decía, Yo sí tengo un novio, no va a ser de aquí. Yo me tengo que ir de aquí, yo me tengo que ir de aquí, yo me tengo que ir de aquí. Yo declaraba mucho eso y yo decía, yo quiero tener un novio, pero que no sea de aquí. Cuando yo conozco a mi esposo, él es de Juárez, él es de Ciudad Juárez, fue a Veracruz, él era futbolista profesional, él estaba aquí en las Cobras de Ciudad Juárez y lo mandaron allá a Veracruz. Entonces él estuvo en Coatzacoalcos un tiempo cuando lo conocí. Nos casamos y mi esposo me decía, nos quedamos a vivir en Veracruz. Le dije, no, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Nos casamos, hubo luna de miel ahí en Veracruz y les dije, nos vemos, porque Coatzacoalcos y Veracruz están muy cercas, pero son casi 5 horas, pero no están pegados, está cerquita, pero son 5 horas. Y cuando en eso, pues ya me vengo a Juárez, yo sigo sin Cristo, ¿verdad? Yo no, de los 14 años hasta el 19, 20 que me casé, me voy, pero me embarazo y voy a los años con mi mamá y le digo, pues estoy embarazada, mamá. Y me dice mi mamá, pues vamos a hacerte un baby shower, muchas felicidades. Y en eso mis abuelos escuchan que yo llego, ¿verdad? Y va mi abuelo y yo pensé que mi abuelo me iba a felicitar y me iba a decir, porque ellos no fueron a la boda, ¿verdad? Lo que agarra mi abuelo y me dice, lo que traes en tu vientre está maldito. Dijo, es un hijo del diablo también. Me dijo, y venimos nada más a entregarte tu carta de expulsión porque no te la pudimos dar. Esa carta de expulsión la traje 15 años cargando, donde yo viajaba, ¿verdad? Traía yo una cajita y la cajita traía yo ahí y me decía mi esposo, ¿qué guardas? Le digo, no, pues la carta que me dio mi abuelo y cuando me la dio mi abuelo, me acuerdo que yo estaba en la sala de la sala de la casa de mi mamá y estaba mi esposo, me tenía abrazada y me abrazó y me acuerdo que me dice mi abuelo, dijo, pues aquí está tu carta, dijo, eres ya la hija del diablo, ya estás aquí, dice que ya eres hija del diablo, dijo, y tu semilla también es hija del diablo. Dijo, entonces, dijo, yo ya no puedo hacer nada por ti, dijo, por lo tanto, dijo, y abrí la carta, me acuerdo, y tengo así lucidez, algo así, no me acuerdo lo que dice, pero me decía que me entregaba a Satanás y que en Mateos decía, no me acuerdo el versículo de Mateos, pero dice donde que una persona que no recibe o que no quiere a Cristo, que decía. Entonces mi esposo la leyó y él me dice, ¿cómo te pueden dar esto? Entonces yo me fui con mi mamá y mi mamá me dijo, bueno, pues me tengo que ir porque dijo, y me acuerdo que cuando salió se sacudió los pies, se sacudió los pies, se sacudió los pies y se fue. Entonces mi esposo me dice, ¿cómo que hace eso? Dijo, o sea, ¿él sabe lo que le dijo a mi hijo, a mi bebé? O sea, pues dijo, a lo que traes en tu vientre a mi hijo. Y dijo, y me acuerdo que mi esposo estábamos en la terraza, había una terraza en la recámara de mi mamá, que salimos afuera y mi mamá le dijo, Lalo, perdóname, dijo, mira, ¿sabes qué? Me da mucha vergüenza con mi papá. Dijo, ¿sabe qué? Es que yo no puedo creer que haya gente que te maldiga así frente y te diga. Entonces dice, y mi esposo me acuerdo que le dijo a mi mamá, ¿sabe una cosa? Dijo, yo si fuera, si un día yo fuera pastor, dijo, yo nunca le diría a una persona, es más, no le daría cargas que yo no puedo llevar. Dijo, ¿por qué? Porque realmente él no sabe cómo se sintió, cómo está ella. Y yo le decía, no, yo me siento bien, pero fue algo como que cayó sobre mí porque yo lo acepté. Y ya luego pasa el tiempo y yo no podía yo tener hijos. Cuando me quedé embarazada, luché por tener un bebé. Y me acuerdo que cuando yo quedé embarazada, pues me cuidé mucho, ¿verdad? De mi primer hijo y ya eso se me venía a mi mente. Y yo ya me paraba en la madrugada y decía, no, eso no, y eso no. Y mi esposo me decía, ¿qué tienes? Le digo, no, nada, no, nada.
pasa el tiempo, ¿verdad? Y ya tengo mis hijos grandes, no pasó nada, mi hijo nació bien. Yo no volví a ir nunca más desde que yo tenía 21 años, no volví a ir a Veracruz, no volví a ir, dije, jamás vuelvo, hasta aquí cierro yo esta puerta, dije, y no vuelvo nunca más. Y ya no los maldecía yo ni les decía nada, yo decía, pues son gente que no tienen corazón y que no tienen a Dios. Entonces, ya cuando tengo tiempo y empiezo a tener nos fuimos a Tijuana, luego regresamos a Juárez, pero en Tijuana, fíjense, en Tijuana también, una de las partes donde le platicaba a la pastora Nadia que empecé a orarle al Señor y yo le decía al Señor que porque todo lo que yo había pasado, porque me decía la pastora Nadia, no des un estudio, da lo que el Espíritu Santo te dé. Y empecé a orarle al Señor desde que ella me invitó y le decía, Señor, dime. Y lo que yo pude investigar, fíjense, de lo que yo dije, bueno, yo viví tantas cosas, ¿verdad? Y dije, estas cosas que yo viví, digo, Señor, ¿por qué las viví y qué era lo que era el ambiente de Coatzacoalcos? Coatzacoalcos, Veracruz, Coatzacoalcos tiene, es un nombre de un peso muy grande. Y fíjense, dice, Coatzacoalcos, Veracruz tiene una historia que es rica y fascinante, especialmente en el contexto espiritual y mitológico. El nombre de Coatzacoalco proviene de la náhuatl, significa lugar donde se esconde la serpiente. Esta ciudad está asociada con la leyenda de Quetzalcóatl, también conocido como la serpiente emplumada. Hace muchos años mi papá le gustaba pescar y me acuerdo que mi papá veía cosas, pero decía mi papá, no sé si porque estoy en la madrugada, porque se iba a las 3 de la mañana a pescar y se metía hacia a donde eran las escolleras que le llaman, hasta dentro del mar, ¿verdad? Donde pegan las olas, ¿verdad? Y caminas mucho para entrar hasta el mar allá. Entonces decía mi papá, en las piedras, dijo, donde me pongo y me siento, dijo, yo me acuerdo que hay víboras, dijo, y vi algo, dijo, que era una mujer, dijo, pero vi su cabello, dijo, no sé, pero vi como plumas y nos empezamos a reír hace muchos años de esto. Entonces le digo a la pastora Nadia que empecé a orarle al Señor y le dije, hazme recordar, hazme recordar. Me acuerdo que también cuando estaba yo pequeña, a mí no me gustaba dormirme en lo que es el respaldo de las camas porque me daba mucho miedo, porque de ahí, cuando llovía, en Coatzacoalcos llueve mucho y hay tormentas eléctricas, ¿verdad? O sea, donde caen rayos. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo, y esa parte no se me va a olvidar, yo tenía como 8 años, y es una imagen que no se olvida. Me acuerdo que cayó un rayo y nosotros vivíamos, las casas allá eran en pantanos, o sea, no era una ciudad como Juárez, como era pantanosa. Entonces me acuerdo que estaban las hierbas y yo dormía a los pies en vez de dormir en el respaldo, porque yo veía que salía del respaldo una persona así como si fuera em, un una azteca, igual como una azteca, traía el penacho, me acuerdo, o sea, el penacho era así abierto, él era moreno, moreno, su cara era así muy profunda metida y sus rasgos eran indígenas. Él traía así como aquí en la parte de aquí de los brazos, traía como unas pulseras gruesas, pero eran como cabezas. Eso no se me va a olvidar nunca. Y traía un puñal. Y me acuerdo que salía del respaldo y era flaquito y no era muy alto. Salía del respaldo, pero con el penacho y salía con un puñal, no un cuchillo, era un puñal. El puñal él lo traía y me acuerdo que era así como una onda, como si fuera una media luna, que lo agarraba, era color así como negro blanco y el puñal hacia abajo, era así como pico hacia abajo. No era así, era así, era chiquito. Entonces él pasaba y salía
de mi cama. Entonces yo cuando lo veía me hacía así, que guardara silencio. Entonces yo me tapaba y yo decía, yo no, yo estoy viendo algo y me tapaba. Entonces me destapaba otra vez y él iba caminando y se salía por la ventana. La ventana mía llegaba a la ventana de mi abuela, a la casa de mi abuela. Mi abuela siempre estuvo viviendo, vivíamos, si mi mamá se iba a un lado, mi abuela se tenía que ir también. Entonces mi abuela vivía a un lado de mi mamá. Entonces yo siempre veía en las tormentas, cuando había así truenos y que caían los relámpagos, esa persona, ese espíritu salía y era un azteca con ese penacho, no se me olvida, el penacho era blanco, así con plumas y salía de la cabeza de lado y nada más me hacía que guardara yo silencio y salía y se iba. Nunca me tocó, nunca me hizo nada. Yo lo dejé de ver ya como después de los 14 años, ya cuando ya estuve más grande, yo ya no veía eso y se me olvidó, ¿verdad? Pero siempre yo me dormía en los pies, no me dormía yo en lo que era mi respaldo, ¿verdad? Y fíjense la historia que dice, porque lo investigué, dice que Tzalcoa es una deidad mesoamericana venerada por muchas culturas precolombianas, incluyendo los aztecas. Según la ley, Quetzalcóatl llegó a Coatzacoalcos en los siglos 1947 después de Cristo y navegó por el río de Coatzacoalcos, una balsa formada por serpientes, una balsa formada por serpientes. Dice, prometió regresar algún día. Ese espíritu prometió regresar algún día de sus seguidores que se quedaron esperando su retorno. Dice, esta está marcada Coatzacoalco está marcado como una espiritualidad y brujería. El ámbito espiritual de Coatzacoalco, que es Quetzalcoa, se llamaba Quetzalcoa antes, Coatzacoalcos, representa la dualidad entre lo terrenal y lo divino. Su figura simboliza la conexión entre el mundo físico y lo espiritual y es considerado un dios del viento, la sabiduría y la fertilidad. Yo estaba estudiando todo esto y le estaba pidiendo a Dios que me dijera, para allá. Tú volteas a ver una mujer y está embarazada, tú volteas a ver una mujer y está embarazada, tú volteas, hay mucha fertilidad en toda el área, tanto cultural como empresarial, como antes había mucha fertilidad, o sea, mucha vida. Dice, la presencia de Quetzalcóatl en Coatzacoalcos ha influido en las prácticas espirituales y las cosmovisiones de la región, incluyendo elementos de brujería y rituales tradicionales. Coatzacoalco tiene una parte que se llama Catemaco. Yo le cuento a la iglesia que me acuerdo que mi papá le gustaba ir a comer los sesos de los changos. Para allá era normal. O sea, le abrían la cabecita, o sea, en la mesa, estabas en la mesa, ponían, eso era wow, que la gente tenía mucho dinero y tú podías entrar a ese restaurante, ¿verdad? Y era un restaurante donde de ahí te llevaban en una lancha para que conocieras las otras islas y en esas islas tú podías escoger el chango que querías comerte, ¿verdad? Pero le abrían la cabeza y así se lo abrían y tú comías, te preparaban los sesos de los changos. En esa parte yo me acuerdo que sí, que le abrían su cabeza, le abrían y se comían. Yo no los comí, ¿verdad? Pero sí se comía, por ejemplo, comíamos el huevo de tortuga, las tortugas, mi papá también, y ahí en Coatzacoalcos lo vendían, el huevo de tortuga lo llegué a comer, como si fuera un huevo hervido, ¿verdad? Lo comíamos, o sea, era como un huevo, hasta que una vez nos salió la tortuguita, dejamos nosotros de consumir eso, ¿verdad? Pero realmente había mucha ignorancia, ¿verdad? Y había mucho de lo que son rituales y tradiciones que hay ahí en Coatzacoalcos, ¿verdad? En esa región. Entonces,
está en la parte de Coatzacoalcos, está lejos lo que es Catemaco, Veracruz. Catemaco, Veracruz es un lugar de brujería y, o sea, donde está la hechicería, donde realmente hay brujos, donde te hacen pactos, o sea, donde matan gente, donde hacen rituales con gente. Entonces, esa parte yo empecé a estudiar, le decía, Señor, dame y dime qué es lo que tengo que decir. Y pues en conclusión, lo que terminé de buscar y investigar dice, Coatzacoalco es una ciudad con una rica herencia cultural, sí, pero también espiritual, donde la leyenda de Quetzalcóatl sigue siendo una parte integral de su identidad. La serpiente emplumada no solo es un símbolo de poder y de sabiduría, sino también es un recordatorio de la conexión entre el pasado y el presente y lo importante y la importancia de honrar nuestras raíces, ¿verdad? Que dicen que pues que tenemos raíces y que está muy profundo lo que es nuestros ancestros, ¿verdad? La gente que sabe de dónde viene y qué es Coatzacoalcos, que antes a la entrada había una parte, cuando tú entrabas a Coatzacoalcos, era una cabeza de una serpiente abriendo la boca y con plumas. Ya la quitaron porque mucha gente empezó a orar y mucha gente empezó más a entrar lo que era la iglesia, ¿verdad? Y también empezaron a ver que casi no había pues gente que entrara a Coatzacoalcos. Coatzacoalcos era una pasada porque les daba miedo. Cuando tú entras a Coatzacoalcos, yo cuando fui, ahora que ya conozco al Señor, me tocó ir porque el Señor me mandó. Cuando entramos a Coatzacoalcos, haga de cuenta que entras a Coatzacoalcos y se siente una cosa, bueno, en ese tiempo yo lo sentí, ¿verdad? Ahorita no, porque tengo años que no he ido, pero cuando fui con mis hijos, sentí algo que te sientes una pesadez, que sientes la atmósfera espiritual. ¿Con qué voy con esto? Que realmente cuando yo empecé a ver lo que yo era, lo que yo pasaba, no lo entendía, pero cuando llego a Juárez y llegué a Tijuana y en Tijuana se mueve la brujería y también tiene parte Tijuana como Coatzacoalco, como Veracruz, se siente el mismo ambiente. Yo le decía a mi esposo, me gusta Tijuana, yo me quería quedar en Tijuana a vivir porque Tijuana tiene las 4 estaciones del año, pero también me sentía muy acoplada en Tijuana porque era como Veracruz, o sea, había mar, había viento, había lluvia, me sentía como si estuviera yo en casa, pero no en casa en Veracruz. Entonces yo dije, me gustaría quedarme aquí, pero empiezan mis procesos, empieza ahí otra vez a llegar ese espíritu, pero ya no conmigo, ya no sola, o sea, me molesta a mí y empiezo a tener una guerra espiritual y empieza mi esposo a luchar. Yo no era cristiana, yo no sabía, yo ya no tenía nadie cerca de mí, o sea, yo estaba en una ciudad que no conocía a nadie, en verdad. Yo no iba a la iglesia, ni a la católica, ni a ninguna. Yo nada más me dedicaba a mis 2 hijos, mi esposo jugaba fútbol profesional, llegaba, comía, salíamos y esa era mi vida cuando yo tenía como 22 años, 23 años, 22 años más o menos. Y no 23, perdón. Cuando empieza mi esposo a tener estos encuentros, yo le empiezo a decir que qué es lo que me está pasando. Entonces yo me empiezo a avergonzar y le digo, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo a mí me pasó esto. Entonces, pero le digo, me da vergüenza, no lo quiero platicar con nadie, le digo, no quiero que mi mamá sepa, no quiero que nadie sepa porque yo sabía que lo que yo tenía era porque mi abuelo me había maldecido, ¿verdad? Y yo dije, yo tengo la culpa porque Dios se está vengando de mí, porque Dios decía mi abuelo, él es lento para su ira. Y yo me acordaba, lento para su ira, o sea que se está vengando ya de mí. Yo decía, Dios ya se está vengando de conmigo. Entonces yo dije, tengo que prepararme porque entonces esto, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces mi esposo me decía, es que no me lo que decía él, no me quería decir. Nunca me ha dicho él realmente todo lo que pasamos él y yo, pero él decía que a lo mejor un día le voy a decir que nos invite, que lo voy a invitar, ¿verdad? Para que él comparta, ¿verdad? Lo que vivimos, porque él lo vivió y él dice, yo pude hablar con este espíritu
A mí Dios me enseñó muchas cosas. Dijo, yo no sabía, yo me iba guiando por algo que me iba diciendo, pero en mi sentir no me hablaba, sino yo lo sentía y yo lo hacía. Él luchó mucho conmigo, me dijo, te elevabas, dijo, agarrabas a mis hijos, los querías ahorcar, o sea, chiquitos, ¿verdad? Me despertaba en la madrugada, me dijo, me golpeabas, me mordías, me rasguñabas, me aventabas. Demoramos así, no sé cuánto tiempo porque no me lo ha querido decir, pero sí pasamos un proceso así. Él se metió, empezó, él decía, yo como podía, él agarraba la Biblia, ¿verdad? Yo siempre tenía el Salmo 91, siempre a donde yo iba yo traía una Biblia que me regaló un tío que falleció, el que me enseñó la marimba. Él me decía el Salmo 91, Rosy, el Salmo 91. Entonces yo me agarraba mucho del Salmo 91 y a donde yo andaba, andaba con la Biblia y abría la Biblia y abría la Biblia, el Salmo 91. El Salmo 91 me lo sé completito porque era lo que yo rezaba, ¿verdad? En ese entonces me decían, reza el Salmo 91 y yo rezaba el Salmo 91. Entonces yo le enseñé a mis hijos el Salmo 91, le decía a mi esposo el Salmo 91, y cuando dice que él pasaba estas cosas conmigo, me dijo, Rosy, te tenía que agarrar, me dijo, sí volabas, sí te levantabas, sí me golpeabas, me mordías. Cuando yo ya veía, yo decía, pues, ¿qué hice, verdad? Me dijo, yo le decía, cuida a mis hijos porque pues yo podía golpear a mi hijo. Me acuerdo que la última vez mi esposo me comentó, eso sí me comentó, que hablaba con esa persona, con ellos, porque eran varios. Me decía, eran varios. Me decía, la necesitamos porque ella tiene algo que nos puede ayudar a hacer muchas cosas. Y necesitamos a ella para hacer esto. Por eso no me gustaría platicarlo porque realmente no sé y podría decir algo que no es cierto, pero él sí sabe lo que él hablaba con esas personas. Me dijo, pero no eran uno, eran varios. Entonces, a lo último, me acuerdo que, sí me acuerdo de eso, que me acuerdo que cuando le dijeron a mi esposo que me iban a dejar en paz, pero que iban a volver, pero que iban a volver por mi hijo. Entonces yo me acordé la maldición que mi abuelo dijo, que maldijo a mi hijo cuando yo estaba embarazada, que dijo que mi vientre también, lo que yo traía era hijo del diablo. Entonces yo agarré y dije, pues, o sea, yo dije, pues, ¿qué pasa, verdad? Empezamos a ir a la iglesia católica y yo le dije a mi esposo, yo quiero ir a la iglesia, pero no quiero ir a o ninguna iglesia de los cristianos. Me han hecho mucho daño y no les creo a ellos. A nadie le creo. Yo cuando decían que eran cristianos, o sea, yo era muy grosera. Yo les contestaba cuando alguien decía que Cristo, que esto, o que decía, y yo le decía, o sea, era muy grosera con esas personas, porque pues todavía había daño en mí, ¿verdad? Entonces, pero sucede que cuando ya pasa el tiempo, nos venimos a Juárez y cuando Dios ya tiene su tiempo, ¿verdad? Nosotros en el año 2008 me quieren secuestrar a mi hijo, ¿verdad? Le mandan un email a mi esposo diciendo que ya saben dónde está mi hijo, dónde está la escuela, dónde está él, porque estaban buscando a los ingenieros, ¿verdad? Que de las maquilas que empezaban a torturar o a quitarles de lo que en el 2008 empezaron hacer pues cosas, ¿verdad? Yo empecé a entrar en el mundo espiritual, pero empecé a entrar en el mundo espiritual de lo que era lo malo, no lo bueno. Yo empecé a hacer yo fui maestra del Feng Shui. Yo tenía unos maestros que me enseñaban el Feng Shui, la energía, que si un animal se muere, tú lo puedes revivir, que las plantas y que todo eso. Me enseñaron a rezar, a darme pócimas, cosas. Entonces yo dije, pues yo pertenezco aquí porque ya mi abuelo dijo que yo era mala, que yo sí, realmente yo era una semilla mala y yo me la creí. Yo dije, pues realmente yo sí soy eso que él dijo, o sea, él sí sabía lo que yo era. Y crecí, ¿verdad? Empecé a crecer en esto, me iba muy bien en todas mis finanzas, me iba muy bien en todo, me iba muy bien en lo que yo trabajaba, este, pero en mí había algo que me decía, o sea, que no estaba bien, ¿verdad? Pero yo decía, por mi rebeldía, por mi dolor, más bien por mi dolor que yo traía, que lo que me habían hecho, o sea, donde me decía mi abuelo todo lo que él hablaba y decía.
pues yo lo captaba y lo agarraba más y se hacía más grande, más fuerte esto. Pero en el 2008 me manda Dios aquí sin papeles y sin nada y nos cruzamos y aquí fue mi proceso. Cuando empecé yo a ver, o sea, que lo que yo tenía de dinero, lo que yo era como una mujer que tenía trabajo, tenía un negocio allá en Juárez, o sea, aquí yo ya necesitaba, mi alma ya necesitaba, mi espíritu ya necesitaba, ya estaba en ese proceso de que tenía que ser en la sanidad y en la restauración. Y ahí empieza mi proceso de sanidad, ¿verdad? Empiezo un día, entro en una depresión y quise suicidarme también, quise suicidarme. En ese tiempo yo trabajaba en un gimnasio y me quise suicidar por una amiga que le dijeron que yo había dicho algo de ella. Entonces nos llevábamos muy bien, entonces yo siempre he sido muy leal, a mí me gusta ser leal y yo digo, cuando yo te digo que soy amiga, soy amiga. Cuando alguien no me cae, yo le digo, ¿sabes qué? Mira, esto está pasando y no podemos convivir o vamos a arreglarlo, ¿verdad? Así yo era antes. Entonces, cuando empiezo, me quise quitar la vida, pero yo ya tenía, mi hijo ya tenía 12 años, 13 años. Ellos me vieron cuando, pues, lo que pasé. Entonces, mi esposo me preguntó, me dijo, pues, ¿qué te gustan las mujeres? Le digo, no, le digo, es que yo siempre he sido leal, yo he sido siempre así. Y ya dije, ¿por qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando en mí? Pero pues como estaba en el mundo, yo dije, pues no importa. O sea, ya sané y se acabó. Vengo aquí al Paso y es otro ambiente. Cuando yo cruzo Juárez y llego aquí es otro ambiente. Aunque tengamos un puente, se siente el ambiente espiritual. Cuando yo entré aquí, mi corazón empezó a entristecerse y entristecerse y entristecerse. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Yo me la pasaba dormida, dormida y llorando, dormida y llorando. Entonces yo decía, no, pues yo ni me imaginaba que había la menopausia ni nada de eso. Entonces yo me dedicaba mucho a hacer ejercicio y cuando fui a un lugar aquí que se llama Hair Gym, en la mesa estaba, me acuerdo, eh, que salí, no me tocó estar en la clase de spinning, le grité a la muchacha, me porté muy grosera con ella, la insulté y ya luego salí, me subí a mi camioneta y le dije, ¿qué me está pasando? Y entonces le pegaba yo a la camioneta y le dije, ahí dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo conmigo? O sea, toda mi vida ha sido maldita, toda mi vida ha sido, digo, yo no quiero esto para mis generaciones, para mis hijos. Y en eso agarré el volante y iba yo llore y llore y llore. Les puedo decir que fue el Espíritu Santo que me llevó a esa iglesia. Me llevó en la mesa y ya cuando estuve ahí en la mesa, que me veo estacionada en una iglesia y digo, ¿qué hago yo aquí? Y en eso sale una joven y me dice, Dios te bendiga. Y cuando me dice Dios te bendiga, me quedé así impactada, como dije, no, yo no quiero estar con él, con los aleluyas, o sea, fueron los que me hicieron daño. Entonces ella abre la puerta del carro y yo ya estaba bien sensible, el Señor ya había preparado mesa para estar sentada conmigo él ese día. Y ya cuando me abraza esta joven, me dice, ¿sabe qué? Bienvenida, Dios te bendiga. Y me abraza y cuando me abraza, me desvanezo, me pongo débil y me entro, me dice, ¿sabes qué? Va a venir la pastora, ahorita espérala, mira esto. Y yo volteaba la puerta y yo decía, no, ¿qué hago aquí? Y cuando en eso ya le digo, no, ¿sabes qué? Luego vengo, entra la pastora. Entra la pastora, yo me acuerdo que yo entré a las 9:30, algo así, y salí a las 4:30 de la tarde. Fui ministrada, ahí fui liberada, o sea, me posesioné, o sea, la pastora tuvo que hacer muchas cosas porque habían muchas cosas y espíritus que iban saliendo, ¿verdad? Y de ahí salieron, iban saliendo cosas donde yo no perdonaba a mi mamá, donde yo supuestamente quería mucho a mi mamá, pero no había odio y y empezó a ella a darme las respuestas de muchas cosas. Y cuando conozco a ese Jesús, como dice la escritura, ¿verdad? Dice Corintios, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva criatura, nueva creación, ¿verdad? Y cuando yo empecé
no me tuve que bautizar, no me tuve que decir nada más que le dije, te recibo en mi corazón. Cuando empecé a decir esa palabra, cuando empecé a hablar y cuando me presentaron a ese Jesús, yo decía, ¿quién es este? En realidad, este es el Dios que yo conocí en Coatzacoalcos. En realidad, este es el Dios de mis abuelos. Este no es, o sea, y empecé a ver y haz de cuenta que ahí me quebrantó. Ahí como que el Señor rompió y empezó a darme el Señor. Yo me empecé a liberar, a mí me decía, me despertaba, yo decía, me enseñaba un árbol y me decía, vete al árbol, al árbol genealógico. Y empecé a investigar todas mis generaciones, tanto de mi papá como de mi mamá, y empecé a cortar todas esas maldiciones, empecé a cortar y empecé a entender realmente quién era yo en Cristo, qué soy yo, que no era esa niña maldita, que no era esa niña lesbiana, que no fui esa niña que anduvo con uno y con otro, no tuve otros hijos, porque mi madre en su ignorancia, mi madre declaraba palabra vida, palabra de prosperidad para mí. Y eso fue, y cuando yo lo vi, lo pensaba, yo decía, mi mamá, mi mamá siempre decía eso de mí. Entonces yo empecé a buscar y empecé a buscar y empecé a acomodar. Hacía yo tengo mis libretas donde yo hacía mis árboles y decía yo, de aquí salió mi papá, de aquí salió mi mamá. Tengo familia donde incestos, donde hacían con animales, primos con primos, familia, hermanos con hermanos. Hay muchas cosas torcidas que tenemos que investigar atrás y no podemos ver a la ligera. Tenemos que sentarnos y ver nuestro pasado atrás por nuestras generaciones, por nuestros árboles genealógicos, o sea, de dónde venimos. Yo vengo de un lugar donde está la mesotería, está la brujería, está la hechicería, o sea, están los pactos, o sea, están cosas fuertes donde todas esas raíces donde yo nací estaban arraigadas a mí. Entonces, esa parte es donde el Dios me empieza a despertar y me empieza a enseñar. Cuando yo vengo a Cristo, empiezo a pasar, sí, masonería, perdón, empiezo yo a pasar mi proceso de sanidad, pero tienes que aceptar tu proceso de sanidad. Tienes que pasar tu liberación y tienes que saber que es alma y el cuerpo también. No nada más es en el alma, también hay veces hay enfermedades que están hechas por nuestras acciones, por nuestro dolor, por lo que nosotros traemos. Entonces, empecé yo, a mí Dios me habla desde que nosotros nos convertimos los cuatro. Mi esposo empezó a verme, mis hijos, empezamos a ver a nuestros hijos, pero la sanidad, lo que hablo yo ahorita es mía. Empecé a ver que no soy maldita, empecé a ver que no soy hija del diablo. Cuando yo, fíjense, yo traía la carta en la guantera de mi camioneta. Yo traía la carta de mi abuelo en la guantera de mi camioneta y yo le dije a la pastora, ¿sabe que yo traigo una carta? Y cuando la vio, se puso a llorar y me decía, perdóname, perdóname, perdóname y te pido perdón por todo, por tu abuelo, porque es pastor, porque herimos a esas ovejas, perdóname porque somos ignorantes, perdóname. Entonces cuando empezó ella, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Yo lloré y realmente pasé muchas cosas, me decía ella, te elevaste, me doblé las piernas, me hacía como una víbora, o sea, donde yo iba saliendo todos esos espíritus. O sea, y realmente mucha gente no lo quiere aceptar y mucha gente no quiere escuchar porque tiene temor. Y, ay, no, es que eso no existe. Les voy a decir una cosa, yo soy un ser viviente de eso. Yo soy una persona que pasé una liberación, yo soy una persona que yo me convertí, mi cuerpo se posesionaba en una víbora, yo viví cosas que me levantaban, yo viví cosas que tenía yo fuerza, cosas que nadie piensa y no las cree. Yo la viví y no estoy loca. Pero hubo una sanidad en mí donde vino Jesús y Jesús vino y él habló a mi vida.
¿Saben qué? Con el simple hecho de el amor rompe todo, el amor rompe todas las barreras que traemos nosotras. Cuando sucede esto, que la pastora empieza a hablar conmigo, empiezo a investigar y empiezo a investigar y empiezo a investigar y le digo a mi esposo, investiga tú esto, investigamos y rompíamos y en la madrugada nos parábamos y decíamos, Señor, no sabía llorar. A mí nadie me enseñó a orar. Pero yo iba platicando con Dios y le decía, dime cómo le tengo que hacer, dime cómo tengo que hacer para que yo pueda enseñar, yo pueda romper todo esto, que a mis hijos no les llegue, que a mis hijos no se rompa, que a mis hijos no le pase esto. Me acuerdo que mi mamá es una mujer de fe. Mi mamá fue una mujer de fe. Me acuerdo que mi mamá, cuando yo iba a entrar a la universidad, no teníamos dinero y tenía mi mamá que pagar la colegiatura. Voy a hacer un espacio para que vean de dónde venimos y hay veces esas partes también nuestros padres tenemos que impulsarlo o a nuestras familias que están cerca de nosotros ya que conocemos a Cristo, porque me acuerdo que mi mamá cuando no teníamos dinero para mi universidad, teníamos que pagar para que yo entrara, ya había hecho el examen, pero tenía yo que pagar unas fichas que nos necesitábamos y mi mamá tenía que rentar un local, mi mamá tiene departamentos y locales para rentar. Entonces mi mamá trajo a un brujo, dijo, trajo un brujo y ese brujo, le dijo que pusiera unas monedas en una maceta y que iba a haber dinero. Para esto, mi mamá se fue, lo hizo y para no hacerlo tan largo, mi mamá se arrepiente y cuando en esto llega un hombre vestido de blanco, le da el dinero que necesita y tengo para mi universidad. Entonces mi mamá pide perdón, ¿verdad? Y le dice, Señor, no tengo, pero envía. Nosotras dos pensamos que era un ángel porque él llegó, nos dejó el dinero, dejó lo del depósito y nunca más volvió por ese dinero. ¿A qué voy? Que ella tenía fe y confianza, ¿verdad? Y todo esto, lo que viví y lo que he vivido, se los comparto para que vean que realmente nosotras tenemos que escudriñarnos y sacar todo lo que cargamos y todo lo que traemos, porque realmente hay veces hay cositas que traemos tan pequeñitas que no nos dejan seguir y queremos hacer un nuevo comienzo en este 2025. Tenemos que enfrentarnos a nosotras mismas. Jesús me enfrentó, pero Jesús me enfrentó a que yo lo conociera, al verdadero Jesús, que yo conociera a Jesús, mi Salvador, mi sanador, y que Él me enseñara que hay cosas que a través de Él yo voy a hacer grandes cosas, tiene propósitos en mi vida, que Él renovó mi vida, que ahora que estoy terminando una carrera, que estoy ahora terminando mi carrera de consejería familiar, yo pueda ayudar a otras personas a encontrar su sanidad interior y la esperanza en Cristo. Eso es lo que a mí me interesa más, que la gente vea que sí se puede con Cristo, que sí se puede con ese Jesús Salvador, que sí podemos llegar a esa parte donde Dios dice que sí podemos, que sí hay sanidad, que sí hay restauración, porque si yo aquí estoy para decirte que sí se puede. Y les doy gracias, pastora Nadia. Y pues hay mucha historia, ¿verdad? Pero sé que hay muy poco tiempo, ¿verdad? Pero realmente sí podemos, sí se puede porque yo soy una de esas mujeres, de esa parte de que fue maldita sus generaciones y ahora son bendecidas mis generaciones. Nunca me ha faltado nada y he sido esposa de un solo hombre, no soy lesbiana, tengo 2 hijos y tengo 4 nietos que los amo y los bendigo y siempre estoy pendiente de bendecir lo que ellos hacen. Gracias por dejarme participar y por dejar algo sembrado en ustedes. Hay un versículo en la Biblia que nos habla de que Él cambiará nuestro lamento en baile, ¿verdad? Amén, amén, Y, así y, es. y nos dice que Él va a cambiar esas cenizas. ¿Quién se sabe el versículo? A ver, alguien que es bíblico, erudito aquí, alguien, alguien de los eruditos. A ver, ayúdeme. Que va a cambiar nuestro lamento en baile, ¿no? Sí, pero ¿de Ah, cuál? te lo Amén. busco. Ahorita te lo doy. Ok, ayúdeme por favor. Quisiera hacer lexicón bíblico, pero todavía no me toca. Mis hermanas, esto ha sido un testimonio, o sea, wow,
Wow, porque se manifiesta claramente Jeremías 29:11 en tu vida, hermana Rosy, porque yo tengo planes de bien y no de mal, de darte vida y el plan que tú esperas. Amén, Amén. amén, así Yo es. veo en Digo, ¿le digo ti, el versículo, pastora? sí, porfis. Salmos 30, 11, 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Ese es. Amén, Ese es tu lema, mi hermana. Y Jeremías 29:11, ese es tu sello. Y yo lo declaro en esta hora, tu vida, yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? amén, Aún puedo declarar en esta hora, declaro que tú vas a tener un libro que vas a escribir, que se llamará precisamente Salmo 30, ¿verdad? No sé cómo le quieras poner al libro, pero va a ser la esencia del Salmo 30 de cómo Él cambió tu lamento en baile. Y yo amén, sé que tú te gozas en tu Dios, yo sé que eres una mujer de Dios y por eso estás aquí en esta noche. A nuestros hermanos que nos están escuchando por medio de YouTube y por medio de Facebook, yo quiero decirles, compartan este video, compartan este testimonio de esperanza, de gloria, de manifestación yo veo aquí completamente cuando la palabra de Dios ir y predicar el evangelio a toda criatura, el que pusiera las manos sobre los enfermos sanarán y en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, hermana, eres una Biblia andante, o sea, manifestación bíblica. Entonces, a los que están escuchando y los que estarán escuchando, esperamos en el Señor que esto sea un testimonio de poder y a todos buenas noches.